Lucas 24, donde relata la resurrección del Señor. Y vemos ahí, hermano, que Jesucristo verdaderamente resucitó. En los versículos de Lucas, no sé si estoy diciendo Mateo a cada rato, es la costumbre de estar en Mateo, pero es Lucas 24, y en los versículos 3 y 12, en el 3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y en el 12 dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El cuerpo del Señor ya no estaba en la tumba donde lo habían sepultado. En el versículo 6 y 5 y 6, ahí es realmente comprobado que Jesús ha resucitado. Quiere decir que el testimonio de la palabra de Dios es que Jesucristo había resucitado. No voy a entrar aquí a las teorías de la resurrección, porque hay objeciones y todo eso lo he visto en otros años. Y en los profetas está hablando de toda la Escritura, toda la palabra, declarando que Él es el Señor, que es Jesús. Es una prueba, hermanos, contundente de que Jesús es el Señor y es el que había sido profetizado. Los judíos actualmente, los judíos que profesan el judaísmo, ellos no creen en Jesús. Ellos no creen que Jesús es el Mesías profetizado en los libros de los profetas, como Isaías, como otros profetas que habían hablado de que vendría el descendiente de David para traer paz. Y obviamente el pueblo siempre está esperando a un político, pero los creyentes en Jesucristo y en el Nuevo Testamento se revela indubitablemente que Jesucristo es en quien convergen todas las profecías y todos los anuncios. En Él está el cumplimiento de todas las cosas. Es innegable. Vas profecía por profecía y vas viendo la vida del Señor Jesús, y realmente Él es el que había sido profetizado. Y Él mismo fue un profeta que anunció que Él moriría y que resucitaría. El asunto no era tanto si lo había dicho o no, como la importancia de que los discípulos creyeran que iba a pasar eso. Porque una vez que lo vieron en la cruz, lo descolgaron y lo pusieron en la tumba, los discípulos entendieron que ya todo había terminado. Y algunos se volvieron a sus actividades normales, a pescar, a remendar las redes, a ir a hacer su trabajo normal. Pensaron que todo había terminado. Pareciera como que entonces el anuncio del Señor Jesucristo sobre su propia muerte, pues había quedado ahí simplemente como en palabras. Y aquí en Lucas 24 vemos que la muerte y la resurrección de Cristo fueron conforme a la Escritura. Imagínense nada más que ustedes detallaran que algo va a suceder en unos 500 años y que pasara exactamente como ustedes lo estuvieran diciendo. Tendría uno que acomodar demasiadas cosas, demasiadas situaciones, el nacimiento del Señor Jesús, su padecimiento, etcétera, tantas cosas. Y realmente para nosotros no creemos solamente en Jesucristo como un maestro, como un gran hombre, sino como Dios. Ayer estaba viendo la entrevista a una mujer
que habla así de cosas esotéricas, y estaba diciendo, el gran Maestro Jesús fue el primero de los grandes iluminados, dice. Y el más grande iluminado es el Maestro, como ningún maestro hay. Se puede decir, dijo, que el Maestro Jesús es el administrador de este planeta. Yo casi quería meterme al video y discutir con esa mujer y decir, administrador, un maestro, es tu Dios. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él te creó a ti, pedazo de barro. Él es el Kyrios, el Señor del universo. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él no es administrador de un planeta. Como si todos debiéramos de acceder a un conocimiento y solamente por medio del Señor Jesús. Él es más que un maestro. Él es más que un hombre. Él es más que un buen hombre. Él es más que un hombre extraordinario. Él es más que un héroe. Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Señor. Él se levantó de la tumba, de la muerte. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar para estar vivo. Yo soy el que estuve vivo y luego morí y luego volví a vivir. Yo soy ese. Hermanos, la semana pasada o antepasada estábamos maravillándonos de cómo podríamos imaginarnos que un manco pudiera presentarse delante del Señor y cómo hacerse la mano de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto que un manco se le materialice otra vez, se le crezca la mano otra vez, o a alguien que está mutilado de un pie le crezca otra vez. Si lo viéramos así en persona, casi que nos quisiéramos morir del impacto que eso sería. No hemos visto nunca tal cosa, por eso salían maravillados, gritando. Y luego la semana pasada vimos acerca de que la gente se maravillaba y gritaba, Jesús, Jesús, ese bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le extendían sus palmas y le hablaban y le vitoreaban como un rey. Así que las Escrituras se cumplieron perfectamente en Jesucristo. Y el Señor Jesús les predicó a estos que iban camino a Emaús, que eran unos discípulos, que no se dieron cuenta que estaban hablando con Jesús. Se dieron cuenta hasta que Él tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Fue ahí como que ¡pum! Se les abrió los ojos. Es que nadie partía el pan y lo bendecía como el Señor y lo partió. Y voltearon a verse uno al otro, y cuando ya regresaron, ya el Señor se había ido. ¿Te acuerdas? Dice, no se encendía nuestro corazón cuando estábamos oyendo su predicación, y el Señor les empezó a compartir desde Moisés y toda la historia bíblica hasta ese momento, y les compartió de que era necesario que el Mesías padeciera, que muriera, y de esta manera el Señor se va manifestando a las personas después de que ha resucitado un cuerpo glorificado, un cuerpo de carne y hueso. No era un fantasma, no era un espíritu, es un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado, limpio de corrupción, un cuerpo que dice la Biblia que nuestro cuerpo resucitará y será transformado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo que podría traspasar los sólidos, un cuerpo que podría aparecer y desaparecer. Es lo que hizo el Señor Jesús ahí, y está ahí, y es un cuerpo transformado, limpio, renovado, nunca sujeto a la corrupción, no a la enfermedad, no al padecimiento ni al dolor. Es un cuerpo glorificado. Me parece que es un fantasma, no será un espíritu. Casi le hicieron así a ver si se desvanecía. Dijo, no soy un espíritu. Vean, aquí están las heridas en las manos y en los pies. Tráiganme algo de comer. ¿No tendrán por ahí una hamburguesa o unos tacos o algo? Y trajeron un pez asado y le trajeron ahí miel,
y comió con ellos. De manera que aquí hay algo glorioso, hermanos, y es que el Señor Jesús ha decidido permanecer con ese cuerpo glorificado. Y cuando nosotros entremos allá en la gloria con Él, debo decir, no por nuestros méritos ni nuestras buenas obras, sino solamente por su misericordia y por la fe que hemos depositado en Él, que nos habilita a llegar a la gloria, al cielo con Él. Veremos sus manos horadadas y sus pies y las heridas que serán un testimonio eterno del sacrificio que el Señor hizo por aquellos que amó. Porque dice la Biblia en Romanos 5:8, ese versículo que ustedes se saben de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros, no porque valíamos demasiado, no porque éramos diamantes, que éramos diamantes en bruto y valíamos mucho, no, nada de eso. Éramos despreciables pecadores y aún así el Señor mostró su amor y se entregó por nosotros y derramó su vida, derramó su sangre y nos dio vida juntamente con Él. Y este hecho de la resurrección es un hecho tan importante. No había sucedido antes. Antes habían resucitado algunas personas. El mismo Señor Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la niña. ¿Se acuerdan esa niña que estaba ya muerta de 12 años, que le tomó su mano y le dijo Talita Cumi, y se levantó? Niña, levántate. Y a la hija de la viuda de Naín, y en el Antiguo Testamento resucitaron algunos más, y cuando a Eliseo su cuerpo cayó con un muerto allí, se levantó el muerto, y luego tenemos el gran pasaje del valle de los huesos secos, donde se levanta un ejército, pero todos esos resucitaron para morir nuevamente y aguardan su día. Pero el Señor Jesús, eso es algo que no había sucedido, se levantó de entre los muertos y Él ya no volvió a morir. Por eso Él es primicias de los que murieron. Él es el primero entre todos los que murieron. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Romanos 6:9. Y Primera de Corintios 15, el gran capítulo que habla acerca de la resurrección del Señor, de nuestra resurrección, también habla el Primera de Corintios capítulo 15, que habla y que termina diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria cuando el Señor resucitó. El Señor resucita y le da sentido, hermanos, a nuestra fe. Le da sustancia, sustento a nuestra fe. Nuestra fe se sustenta en el hecho maravilloso de que Jesucristo resucitó. Porque si Jesucristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Salud. Entonces, el Señor Jesucristo resucitó y le da sustento. Porque si el Señor Jesucristo no resucitó, hermanos, entonces ¿qué hacemos aquí reunidos? Estaríamos reunidos en memoria de un muerto. Pero el Señor Jesucristo nos puede dar nueva vida porque Él resucitó. Pablo aún declara que sin la resurrección de Jesucristo, la predicación, lo que estamos haciendo ahora, y la fe son vanas. Sin la resurrección de Jesucristo, los apóstoles son unos mentirosos. Sin la resurrección de Jesucristo, estamos aún en nuestros pecados. Estamos aún en nuestros pecados, como mucha gente. La gente que no ha creído en Jesucristo está viviendo en sus pecados. Y cuando la gente, hermanos, vaya a entregar cuentas al Señor,
Ahora hemos tenido algunos funerales en estas semanas y la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando entramos a cuentas con el Señor? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, hermanos, realmente vamos a ir nosotros al juicio con Dios, a la evaluación, a entregar cuentas, y vamos a ir con nuestras obras. Y cada uno, dice la Biblia, será juzgado según sus obras. Pero resulta que todas nuestras obras son malas. Y que nuestras buenas obras, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia, no sirven para nada. Por eso tuvo que venir Jesucristo para morir por los pecadores, y vino porque sus obras y sus méritos sí tenían valor y los nuestros no. Aunque entregáramos nuestra vida para morir, no alcanzaba para pagar la pena o la cuenta de pecados que teníamos. Y la gente va a ir a un juicio con el Señor con sus obras, con sus pecados, y va a ser juzgado y condenado. Porque aunque yo diga y vaya con el Señor, le diga, pero yo hice buenas obras, mira, aquí están. Pero cuando lo pongan en la balanza, las malas obras, ¡pum! Porque tenemos malos pensamientos, malos sentimientos, malas obras. A ver, aquí simplemente, ¿cuántos han pecado en lo que va del día, hermanos? A ver, ¿cuántos han pecado? Ahí está el hermano. Sí, este lado casi no peca y este lado sí peca. Dijo un pastor, cuando canto peco. ¿Se puede? Cuando oro peco. Dijo él, cuando predico peco. Aún hasta cuando estamos haciendo cosas que parecen dignas de reconocimiento, fallamos. Fallamos con el pensamiento, engañamos. ¿A cuántos de ustedes los han engañado alguna vez en su vida? Sí, los han engañado. Ahora, ¿tú has engañado? ¿Has mentido? ¿Has engañado? ¿Has hecho algo de lo cual te avergüenzas tú mismo? Decir, ¿cómo es posible que yo hice esto? ¿Piensan, hermanos, que algunas veces hacemos cosas malas y no somos ni conscientes de ello? Ay, ¿ya viste esa vieja que salió de ahí? Qué fea. Ni cuenta me di y sigo platicando, porque yo ya critiqué a esa persona, pero yo sigo platicando con la persona con la que voy. Ay, no, qué vieja tan fea. No, acá en la iglesia nosotros sí, o sea, imagínate. Y sigues con la plática como... Por eso dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. Y vamos pecando a veces sin darnos cuenta. Y a veces pensando que hacemos bien, hacemos mal. O sea que somos pecadores. Si vamos viendo todos los detalles, todas las manchitas y todas las cosas, bueno, hermano, quedamos leprosos, quedamos llenos de pecado. Y así leproso me presento ante el Señor y le digo, es que yo tengo buenas obras. Y cuando pongan en la balanza las buenas obras y tus malas obras las malas obras son tan pesadas, tan grandes, tan sucio, tan malo aquello. Cuando uno realmente es honesto delante del Señor, se da cuenta que uno es más pecador que lo bueno que uno es. Y las buenas obras no pueden compensar las malas obras. Así que estamos en desventaja. Cuando yo llego con el Señor ahí, voy a ser condenado. Y cuando nosotros aquí en la iglesia, en las iglesias, decimos que vamos al cielo, que vamos con el Señor, que tenemos vida nueva, que tenemos vida eterna, que ya no somos como los otros gentiles, nosotros estamos diciendo que no confiamos en nuestras obras, sino que un día nos humillamos y reconocimos nuestro mal proceder, nuestra condición de pecado, y le pedimos al Señor que nos perdonara, que nos humillamos delante de Él, reconocimos todo eso, y así como el
como el malhechor a un lado de Jesús en la cruz, reconoció quién era y dijo: yo por mis actos justamente estoy aquí padeciendo, y reconoce a Jesús, le dice: ningún mal hiciste tú, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Fíjense, tres pasos que dio ese ladrón allí en la cruz. Número 1, reconoció su condición de pecado y por lo tanto su insuficiencia para alcanzar el cielo. Número 2, reconoció que Jesucristo era el único que podía perdonar pecados y salvarle. Y número 3, se lo pidió, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es el reconocimiento, es el arrepentimiento de sus pecados y es la dependencia del Señor para poder salvarse y acceder a la vida eterna, acceder al cielo. Y el Señor le dio la palabra que le da a todo aquel que se humilla delante de Él y le dice: de cierto te digo que hoy mismo, ni siquiera tienes que esperar para cuando yo venga en mi reino, de hoy mismo te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo cual quiere decir que la salvación es inmediata al acto de fe, al acto de arrepentimiento, al acto de reconocimiento de Jesucristo como el Señor y el Salvador, y eso es poner la fe en Cristo. Las personas que ponen la fe en Cristo, entonces ahora se dan cuenta que no tienen méritos para acceder al cielo, y los méritos que han adquirido son los méritos de Jesús en la cruz, y por ello pueden entrar con el Señor. Y por eso hacemos una distinción entre nosotros, los que creemos, y los que no han creído aún, que esperamos que toda la gente llegara a ese reconocimiento, pero sabemos que no toda la gente llega, no toda la gente quiere entregarse al Señor, no toda la gente quiere seguir a Cristo, porque para seguir a Cristo, hermanos, significa también el entendimiento de una renuncia de la vida que a Dios no le agrada, una renuncia de todo aquello que a Él no le agrada, el estilo de vida que a Dios no le agrada. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, que nosotros entendamos que en Jesucristo nosotros tenemos una nueva vida. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primera a los Corintios 15:20. Pero ¿qué significa su resurrección? Es un tema muy grande para explorar en un sermón detalladamente, en un sermón nada más. Vamos a entonces analizar en una forma panorámica la resurrección a través de la carta a los Colosenses. Por favor, vayan a la carta a los Colosenses y queremos ver ahí cómo Pablo interpreta el gran evento de la resurrección para el cristiano. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver ahí, encontramos tres referencias, tres son las que les quiero compartir ahora, tres referencias de la resurrección de Cristo, cada uno indicando la parte de la importancia que significa este hecho revolucionario, este hecho magnífico del Señor Jesús que resucitó de entre los muertos. Número 1, la resurrección le da a Cristo la preeminencia. ¿Qué quiere decir preeminencia? El primer lugar, el lugar más importante. No hay nadie más importante como Jesucristo. Cuando Él resucita, Él obtiene el primer lugar, Él obtiene la primogenitura de la resurrección. Él está en primer lugar y Él es lo más importante. Quiero decirte, hermano, que lo más importante en tu vida debe ser Jesucristo. No tu coche, no tu dinero, no tu familia, no tu esposa, no tus hijos. Lo más importante para ti en tu vida debe ser Jesucristo. Estaba diciendo a mis hijos, digo, puede llegar un momento en que nos separemos y yo me vaya, ustedes se vayan y dijo papá, me dijo Gamaliel, dijo, pero papá,
pero si nos separamos, nos vamos cada quien por su camino, entonces ya no los voy a ver, a mi familia. Y dije, pues puede ser, hijo. Y dijo, bueno, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y le aplaudí. Claro, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir eso? Que todo puede pasar, todo puede, pero a Dios, a Jesucristo, es lo que debes de considerar como lo más importante de tu vida. Cuando el Señor es lo más importante de tu vida, no importa tanto lo que pierdas, porque tienes lo más importante, aquella posesión que nunca se irá de tu vida, y es Dios, su Espíritu, es a Cristo. No digo que perder un ser querido sea algo fácil, de hecho puede ser algo muy traumático, muy doloroso. Pero hay personas que nunca se recuperan y parece que es como el día de ayer que pasó, siguen recordando y siguen en esa tristeza y en esa depresión y todo eso. Y yo quiero decirles que cuando el Señor Jesucristo está en primer lugar en tu vida, sabes que el amor más grande que hay te sostiene y puedes superar esa y cualquier otra prueba, cualquier otra pérdida. Perdí mi negocio. Hay personas que pierden su negocio y ya se acabó su vida. Perdí mi propiedad y entonces se acaba su vida. Perdí a mi hijo, se acaba su vida. Perdí a mi esposa, se acaba la vida. Y la gente dice, ya estoy jubilado, ya no tengo nada que hacer ahora. Y se deprimen y se mueren porque no hay algo más que sostenga su vida. Pero es el amor más grande, el amor por Cristo, el amor de Cristo que debe sostener nuestra vida. Es el amor del Señor, es lo más importante en nuestra vida, lo que debe de ser. Fíjese que eso va a pelear con las prioridades, porque algunos van a decir, ¿a poco por encima de mis hijos? Sí, el Señor quiere que le ames por encima de todo, de todo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de toda tu alma, con toda tu mente, todo. Él quiere todo. Entonces vamos a ser probados, hermanos. Y la resurrección de Jesucristo nos dice que Él tiene la preeminencia. Él es la imagen. Si están ahí en Colosenses, si no se los leo, dice, Colosenses 1:15 al 20, dice, Él es la imagen, 1:15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí Pablo está exponiendo la magnificencia única de Jesús. Él es Dios revelado. Él es el primogénito de toda la creación. Y esto no significa, fíjense lo que voy a decir, hermanos, Él es primogénito de toda la creación. Esto no significa que Él es parte de la creación, sino que es supremo a toda la creación. Él se dijo de David, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y allí primogénito se aclara en la expresión el más excelso, primogénito. A lo largo de la historia, déjenme decirles, hermanos, que han afirmado personas, ha habido algunos que han afirmado que Jesucristo, fíjese bien lo que voy a decir, que Jesucristo es un ser creado,
Y suelen apoyarse en ciertos textos bíblicos que, interpretados de manera particular, parecen indicar que el Hijo tuvo un inicio y que está subordinado al Padre como criatura. Por ejemplo, en Colosenses 1:15 se le llama a Cristo el primogénito de toda creación, lo cual algunos, como Arrio, a lo mejor han escuchado ese nombre, Arrio, y el arrianismo, que sucedió en los primeros siglos de la iglesia. Arrio decía que Jesucristo fue un ser creado, es un ser creado. Los testigos de Jehová, en ese sentido, son arrianos. Ellos creen en Jesús como un ser creado. Han entendido que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Y en Apocalipsis 3:14 lo describen como el principio de la creación de Dios, lo que interpretan como que Jesús tuvo un comienzo. Otro pasaje que se toma es Juan 14:28, donde Jesús dice: el Padre es mayor que yo, lo cual se toma como un indicio de inferioridad ontológica, o sea, de su ser. También Proverbios 8 del 22 al 25 habla acerca de la sabiduría y ha sido aplicado a Cristo, que dicen que dice ahí la sabiduría fue creada. Pero nosotros creemos en la postura clásica del cristianismo, definida desde el Concilio de Nicea, que sostiene que estos textos deben entenderse de una manera equilibrada y a la luz de lo que otros pasajes explican acerca de la eternidad y la divinidad de Cristo. Por ejemplo, Juan 1:1, ¿se lo saben de memoria? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando acerca de la divinidad de Cristo, que es el Verbo era Dios, sugiriendo que Cristo no tuvo un inicio, porque Dios no tiene principio ni final. En Juan 1:3 se añade: todas las cosas por Él fueron hechas, lo que implica que Él no puede ser parte de la creación. Y Colosenses 1:16-17 que hemos leído afirma que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas, por el siglo y el siglo. Y Juan 8:58 dice: antes que Abraham fuese, yo soy, lo cual es una afirmación de su eternidad. Cristo es la cabeza de la creación, pero no es parte de ella. Él no es un ser creado. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él, y Él es antes de todas esas cosas, y eso quiere decir que las cosas dependen de Él. Dice, por Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia se rige por Cristo, la iglesia depende en su existir por Cristo, y además dice la Biblia que el Señor es primogénito de entre los muertos. Es el primogénito, el primero. Él es, con Él comienza la resurrección de gloria. Es un texto parecido puede aclarar la preeminencia de la creación. Ahí en Efesios 1:19 dice: la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Realmente, hermanos, vamos a encontrar palabras aplicadas o que solamente deberían dirigirse al Dios eterno, al Dios verdadero, y son aplicadas a Jesucristo, y la razón es porque Jesucristo es Dios. Ahora, sobre esa base, hermanos, de que el Señor Jesucristo tiene la preeminencia, voy a mi segundo punto, y es que los que resucitan con Cristo tienen una nueva posición espiritual. Los que resucitan en Cristo. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han resucitado en Cristo? Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y ha operado en su interior el nuevo nacimiento,
esas personas son las que han resucitado con Cristo, porque yo antes era un pecador perdido por mi condición de pecado, pero cuando me entregué a Jesucristo y le pedí perdón, Él trajo su presencia a mi vida, me aceptó como su hijo, me capacitó, me transformó, y dice que el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, que es un nacimiento interior, le da una nueva disposición a la mente. La mente antes estaba dispuesta para hacer el mal, la mente estaba dispuesta para ir en contra de lo que Dios dice, se gozaba en lo que Dios quería, contra lo que Dios quería, se gozaba en el pecado, en la maldad, y andaba como todos los demás hombres ahí, con toda ese estilo de vida. Pero cuando cayó a la cuenta de su condición de pecado y se entregó a Jesucristo, entonces la mente cambió y ahora hay una disposición que antes no tenía, una disposición para agradar al Señor. Yo quiero agradar a Dios. Y entonces la gente empieza a decir, ¿qué te pasa? ¿Algo te está pasando? Vámonos por una de tequila, vámonos con los amigos, vámonos a bailar. Y antes la disposición era hacia esas cosas. ¿Cómo no? Vámonos. Pero ahora la disposición ha cambiado y ¿sabes qué? Ya no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te están cambiando? No es que me estén cambiando, pero algo pasó aquí adentro. Y ese es el nuevo nacimiento, da una nueva disposición. Ahora quiero vivir diferente. Ahora quiero agradarle al Señor. Ahora quiero hacer cosas que agradan al Señor. Ya detesto aquellas cosas. Mira, antes me gozaba contigo hablando con groserías y peladeces y todo, y jajaja, jijiji, pero ahora sé que eso ofende a Dios. No puedo. Ya no puedo, hay algo. Nada, te están cambiando a ti. Es ahí que en esa religión te están cambiando. Es que no es la religión, es que no es la iglesia. Es que algo pasó aquí adentro en mi corazón que me dio una nueva disposición. Y eso es el nuevo nacimiento. Dice Colosenses 2, del 9 al 15, se lo leo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, fíjate cómo dice ahí, y ustedes, o sea, vosotros están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué era la circuncisión? Era una operación interior en lo más íntimo del hombre para producir, era una operación de limpieza, una higiene profunda, interior, personal, en lo físico. Pero aquí dice, la circuncisión que ha hecho el Señor es una operación de limpieza, no circuncisión física, pero es la circuncisión del corazón. Se ha quitado lo que contamina y ahora el Señor ha hecho una operación, dice, no hecha a mano, sino que ha echado de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Así como en la circuncisión el prepucio se tomaba, que era el residuo, y se tiraba, de la misma manera, dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, lo que yo era antes, ahora dice, en la circuncisión de Cristo. Fíjense cómo dice, y dice el símil, fíjense la comparación de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Dice ahí, somos sepultados en Él, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, cuando tú tuviste fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él.
os dio vida juntamente con Él. Y esa frase se me quedó, os dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos en nuestros pecados, y por eso cuando estoy bautizando a una persona, estoy pensando en eso, cuando dice, cuando sale el cuerpo del agua y emerge, estamos diciendo, a ti te dio vida juntamente con Él. O sea, cuando Jesucristo resucitó, está también habilitando que los seguidores de Él por la fe, los nacidos de nuevo, resuciten, tengan vida juntamente con Él. Estamos resucitando con Él. Cuando se está bautizando una persona, estamos simbolizando eso. No quiere decir que en el bautismo las aguas tengan algún poder, no tiene ningún poder regeneracional, sino que la regeneración, el nuevo nacimiento debió haber ocurrido antes, y ahora estamos simbolizando eso. Y cuando sale del agua el cuerpo, es que tiene nueva vida, y les dio vida juntamente con Él, perdonándoos, dice, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí Pablo explica que en Cristo somos completos, que estamos unidos a Él. Nos ha dado una nueva posición espiritual, porque estábamos posicionados en la muerte, estábamos muertos espiritualmente. Esa persona que está allí con el mal y está tomando y esa es su vida, el vicio, las groserías y lo que hay en su corazón y la inmoralidad y todo eso que hay allí, todo eso que está rodeando, que está entramando su vida, todo eso revela que está espiritualmente muerto. No tiene una vida espiritualmente hablando. Pero cuando una persona cree en Jesucristo, se le habilita, nace de nuevo, entonces ahora tiene vida en Cristo y espiritualmente está en una posición diferente, en una posición bendecida. ¿Cuántos han resucitado con Cristo, hermanos? Los que han creído, estamos ya en otra posición espiritual. Por eso es que nosotros entendemos las cosas diferentes, vemos el mundo, tenemos una cosmovisión distinta de todo lo que vivimos, de todo lo que vemos, porque ya lo vemos con el lente, a la luz de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la vida con Dios. Por supuesto, no podemos opinar igual, no podemos vivir igual. Entonces, hemos adquirido una vida juntamente con Él y tenemos en nosotros una vida nueva, una vida de resurrección. Se llama novedad de vida. Somos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ha resucitado, tiene nueva vida. En la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, somos hechos partícipes de la vida del Cristo resucitado, y por eso recibimos sus beneficios: salvación, nueva vida, perdón, liberación. Tenemos espiritualmente, estamos completos en Cristo, dice la Biblia. Y número 3, los que resucitan con Cristo, ¿qué? Viven diferente de ahora y para siempre. Ahí una está sobrando, esa. Los que resucitan con Cristo viven diferente de ahora y para siempre. Y ahora nos vamos al capítulo 3 y vean hermanos, este está rompedor, llegador. Colosenses 3 del 1 al 11 dice aquí el apóstol: si pues habéis resucitado ¿cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, si tú has resucitado con Cristo, mira lo que se espera de ti. Dice: busquen las cosas de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba donde está Cristo. Pongan la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra en las que la gente pone la mira? Cosas materiales, fama, poder, dinero. Vean ustedes las redes sociales.
Todo está plagado de lo que la gente pone en la mira. Ahí pone sus ojos, ahí pone sus esperanzas, ahí pone sus objetivos. Me saludó un amigo y me dijo que no es cristiano. Y su saludo final fue: Dios nos conceda vida y ser famosos. O sea, hay gente que está buscando ser relevante, en ser famoso, ser relevante de alguna manera. ¿En qué cosas pone la gente que no es de Cristo sus ojos? En las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. Pero ustedes no, porque ustedes han resucitado con Cristo. Su importancia, la importancia de la vida es en las cosas de arriba, en las cosas, en lo que le interesa a Dios. El que está sentado allá arriba y ve desde una manera mejor todo y tiene una perspectiva mejor y nos ha dado su palabra, y en su palabra está la voluntad, lo que verdaderamente nos debe de importar en la vida. Y por eso Él puede decir: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero necesito pan, necesito comer, Señor, necesito un trabajo, todo lo demás será añadido. Necesito una pareja, necesito amor, necesito esto, todo va a ser añadido, todo lo que necesitas, porque en Cristo estás completo. Todo lo que tú quieres todo lo que tú necesitas vas a obtener, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. ¿Estás invirtiendo en el reino de Dios y su justicia? Puede ser tus bienes, pero tu tiempo, tu servicio, tu concentración, tu devoción, tu corazón, está invertido en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Busca primero, es una cuestión de prioridades. Primero busca el reino de Dios y todo lo demás que necesitas será añadido. Pero ¿sabes cuál es nuestro error? Que lo hacemos al revés. Buscamos primero, pero es que necesito esto, necesito el otro, necesito acá, necesito allá. Buscamos primero, y esa es la tontería de los que ya somos creyentes, estar buscando primero lo otro y descuidar lo más importante, que es nuestra relación con Dios, y atender la obra de Dios y lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y luego dice, ahora vamos un poco más, luego dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es tu vida, ahora debe ser tu vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vean cómo dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Haz morir lo terrenal en ti. Haz morir lo terrenal que te domina. Hazlo morir. Que se acabe eso en tu vida. ¿Qué es lo terrenal en tu vida? ¿Qué es lo terrenal en tu vida que te domina, que te estorba para buscar al Señor? ¿Un vicio? ¿Una amistad? ¿Un lugar? ¿Una actividad? ¿Qué es lo terrenal que te está estorbando? Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y te da unos ejemplos, dice ahí: fornicación, o sea, inmoralidad sexual, fornicación, eso de que la gente vive en unión libre, que tienen un montón de novios y con cada novio tienen relaciones y se van a vivir una temporada con uno y luego con otro y luego con otro. Ahora las mujeres y hombres están en una situación así, donde no quieren comprometerse, no quieren un matrimonio, quieren vivir una vida de promiscuidad, y eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. Dice: hagan morir lo terrenal. Ya no puedes vivir de esa manera, porque los que han resucitado con Cristo viven diferente desde ahora y para siempre. Ya ha resucitado con el Señor. Él es lo que manda el Cristo resucitado. Fornicación, impureza. ¿Cómo se manifiesta la impureza en la vida? La impureza de labios, la impureza de pensamientos. La impureza viene cuando nosotros nos regalamos, estamos invirtiendo tiempo y atención en cosas. Puede ser en el celular, o puede ser en conversaciones, o puede ser en cosas que le estamos dando tiempo para que nos contaminemos. La impureza, quítate eso, haz morir eso de tu vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Qué quiere decir malos deseos? Resentimiento,
llantos, venganzas, iras, me la va a pagar, y se nos revuelve el estómago de ver a esa persona y lo que dijo y lo que pienso que dijo, porque a veces no es ni lo que dijo, a veces es lo que me dijeron que dijo, y ya se me hace un malestar en mi corazón, en mi estómago, malos deseos y avaricia. La avaricia es querer más y más y más y más. Ahora quiero otra tele, ahora quiero otro coche, ahora quiero más y más, y nada me llena. Es una persona avariciosa, que es idolatría. Dice, sí, porque estamos idolatrando las cosas de este mundo. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia son los hijos que todavía, los hombres que todavía no son hijos de Dios, que no se han entregado, que no han nacido de nuevo. Dice, sobre esos hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Les pasan cosas que además la condenación vendrá sobre ellos. Cosas en las que anduviste en otro tiempo. ¿Cuántos andaban así en otro tiempo, hermanos? Así andábamos en esa inmoralidad, en esa suciedad de la boca, en esa suciedad de pensamientos, en esos malos deseos. Andábamos en esas cosas, en vicios, en malas juntas. Andábamos en eso. Así se supone que andábamos, porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero resucitamos. Fíjense cómo es un juego de palabras. Estábamos muertos en nuestros pecados, muertos para el Señor. Ahora somos resucitados, vivos para el Señor, pero ahora somos muertos para el pecado. Ya no. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y ahora somos muertos al pecado. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Ya no tenemos nada que ver con eso nosotros, porque somos resucitados en Cristo. Ahora quiero decirle algo. Hay algunas personas que dicen, pues yo estoy orando al Señor que se me quite lo chismoso, y no se me quita, que el Señor me lo quite. Estoy orando a Dios que se me quite lo mal hablado y que Dios me lo quite, pero no me lo quita. ¿Qué dice este texto? Haz morir, hagan morir. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad de hacer morir eso de su vida? Ella te dio una nueva vida, te regeneró. Ahora tú tienes que conquistar la tierra prometida, y la tierra se conquista haciendo morir lo que nos estorba en nuestra vida para tener una vida verdaderamente cristiana. Dice cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de Israel, en las cuales ustedes también andaban en otro tiempo, pero ahora dice, dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo. A ver, los que son enojones no levanten su mano, pero ¿cuántos son enojones? Se enfurecen, son irritables, cualquier cosita, tantito, no se puedes mover. ¿Quién me movió aquí? Todo un desastre, porque se enojan y empiezan allí, ¿verdad? Dice, enojones, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, dice, se supone que tú ya te despojaste del viejo hombre con sus hechos. Revístanse del nuevo, y ahora ya estás revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios que creó, que regeneró a esa persona, se va renovando, haciendo nuevo, dice, hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo lo llena todo. Entonces necesitamos reflexionar en esto, hermanos, y hacer los ajustes en nuestras vidas. Aquí Pablo aplica la resurrección de Cristo a nuestra unión con Él en la resurrección y en la vida práctica. No, la resurrección no es nada más un asunto de decir, el Señor resucitó. Miren, yo creo que muchas personas hoy en estos días están recordando, sí, el Señor resucitó, fue crucificado, y van a las representaciones, y ya vemos todos esos videos donde ocurrieron accidentes de gente que representó a Jesús. ¿Han visto esos, verdad?
Vi a uno que hasta estaba llevando a Cristo un madero y estaba pateando a otra persona porque le estaban dando muy fuerte los latigazos, como si te estás pasando, y le da unos patadones, ¿verdad? Y otro se cayó, un chavo de 23 años, 26 años que se cayó y se golpeó en la cabeza. Y bueno, un montón de esos videos, y la gente va en multitud, hermanos, van en multitud a todas esas procesiones, esas representaciones, y dice, oh sí, el Señor Jesús resucitó, pero ellos mismos no viven la resurrección en su vida. La resurrección no nada más es una cuestión histórica, teológica. La resurrección es una cuestión práctica que tiene que ver con la vida misma, la vida de ahora, la vida de hoy, la vida de este momento. Es nuestra vida, la vida de hoy y para siempre. Hemos resucitado con Cristo, y cómo es posible que regresemos a vivir como un muerto si somos parte de la nueva creación. ¿Por qué nos dejamos llevar con cosas de la creación antigua? Cristo es nuestra vida, Él es todo, Él está en nosotros, nuestra vida está escondida en Él, siendo Él todo para nosotros. No es correcto y natural que nuestras mentes estén donde Él está. Es decir, debemos pensar en las realidades celestiales, no en las cosas terrenales. Eso no es por decir que vamos a ignorar nuestros negocios o que vamos a dejar de pensar en los demás. Significa que vamos a pensar en Cristo y en la santidad, y vamos a abandonar lo que caracteriza a este sistema mundial. Y entonces nosotros no tenemos nada que ver, hermanos, con la vida sucia. Hemos entrado a una nueva creación. Hemos sido unidos con la muerte y la resurrección de Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu, para vivir y estar en una vida con Él. Concluyo, hermanos amados, Cristo resucitó y lo celebramos. Dios nos ha dado vida nueva en Cristo. Vivamos como verdaderos resucitados. La resurrección de Cristo no es solo un evento que celebramos, sino una realidad que transforma completamente nuestra fe y nuestra vida, porque Él ha resucitado. Hoy sabemos con certeza que Él tiene toda la preeminencia. Él es Señor de la creación, Él es cabeza de la iglesia, vencedor absoluto de la muerte. No seguimos a un maestro del pasado, sino a un Salvador que vive y reina y gobierna para siempre. Pero también la resurrección define quiénes somos nosotros. En Cristo hemos sido levantados a una nueva posición. Ya no estamos muertos en pecados, sino vivos y perdonados y completos en Él. Nuestra identidad ya no está en lo que fuimos, sino en lo que ahora somos por su gracia, una nueva creación, un pueblo redimido que participa de su vida. Y esta verdad, esta gran verdad, hermanos, exige una respuesta diaria. Si hemos resucitado con Cristo, entonces debemos vivir como resucitados. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta deben reflejar esta nueva realidad. Ya no pertenecemos a este mundo en su corrupción, sino a aquel que, con A mayúscula, aquel que vive para siempre. Por eso buscamos las cosas de arriba, desechando el pecado y revistiéndonos del nuevo hombre. Así que hoy proclamamos: Cristo ha resucitado, sí, pero también proclamamos: nosotros hemos resucitado con Él. Que esta verdad, hermanos míos, no se quede en palabras, sino que sea evidente en nuestra vida. Vivamos entonces con esperanza, con santidad y con gozo, porque aquel que venció a la muerte vive en nosotros, y un día estaremos con Él en gloria. Padre celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque eres maravilloso para nosotros. Gracias, Señor, porque no te quedaste como otros líderes religiosos, como otros fundadores de religiones, en la tumba y ya no viven más, sino que tu tumba está vacía. Tú vives hoy y para siempre, y por tu causa nosotros podemos tener vida eterna y vida nueva ahora. Gracias, Señor. Perdónanos cuando hemos perdido de vista la importancia de esto. Perdónanos cuando hemos vivido de manera distraída, descuidada, y no hemos dado el testimonio hacia los demás como personas resucitadas espiritualmente.
Señor, sabemos que un día tú vendrás por tu iglesia y los muertos en Cristo resucitarán físicamente y entrarán a una nueva etapa de existencia contigo, con un cuerpo glorificado, resucitado, semejante a la gloria de tu cuerpo, Señor, y aguardamos ese día. Mientras tanto, te damos muchas gracias porque nos has resucitado, nos has dado un nuevo nacimiento, nos has cambiado. Señor, perdónanos cuando fallamos, cuando nos descuidamos y olvidamos quiénes somos. Límpianos, por favor. Límpianos, renuévanos, Señor, llénanos de ti, de tu presencia, para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Danos la gracia, la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría, pero sobre todo, Señor, la voluntad para poder quitar de nuestra vida aquello que no te agrada, hacer morir aquello que parece que quiere sobrevivir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra existencia, Señor. Queremos estar unidos a ti completamente, Señor. Te pedimos que nos ayudes porque queremos agradarte. Ahora vivimos para agradarte. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre en Jesucristo. Amén y amén.